Hola. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Este es nuestro último día, estamos en la recta final. Hoy vamos a platicar, pensar colectivamente acerca de las propuestas que se presentaron ayer, lunes 18. Tuvimos a Las Sangres en el Elisa Carrillo, tuvimos a Tatsudanza, a Carmen Correa y a Tatiana, que no pudo acompañarnos, pero aquí está representada. Y tuvimos a Sonido con Manuel en el León Portilla. La dinámica, para darle continuidad a cómo hemos estado trabajando este espacio, es que nos compartan en el más amplio sentido sus modos de producción. Creo que en lo personal, y sería interesante que abriéramos cómo estamos pensando la coreografía, cómo estamos pensando los paradigmas, sus estructuras, cómo estamos pensando la escena, el cuerpo, obviamente a partir del proceso creativo, del proceso de investigación, y también cómo han sido las relaciones, qué están buscando distribuir a nivel de sentidos. Y bueno, como soy una apasionada de la historia, también desde la mesa anterior un poquito planteé la genealogía, ¿no?, que hay en el cuerpo, de dónde venimos, y también creo que es pertinente, ya que el trabajo justo que presentó Tatsudanza, pues de alguna manera está abriendo también la pregunta de la historia, en fin, un poquito por ahí. Le voy a ceder a Las Sangres para que nos compartan qué fue lo que acompañamos y de lo que fuimos cómplices ayer. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Yanis. Estamos Ricardo García, Juan Mesa y yo aquí en representación de Las Sangres. Venimos de Jalapa, Veracruz. Las Sangres tiene 15 años de existencia. Desde su inicio es radicada en la ciudad de Jalapa, pero la integramos bailarines de distintos lados del país. Bueno, Ricardo sí es de Jalapa, Juan es de Chihuahua, yo soy de Hermosillo, Sonora, y hay otros bailarines de otros lugares del país, de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Nace la compañía en la facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, pero eventualmente se hace un proyecto independiente. Ahorita fungimos como un proyecto independiente. Normalmente o anteriormente habíamos estado teniendo modos de producción de esta manera. Invitábamos a un creador a dirigir en la parte artística la compañía para que hiciera creaciones y se mantuviera un periodo ahí o por una residencia, y esa era la manera en la que obteníamos nuestras producciones, ¿no? De un tiempo para acá decidimos entrar en un proceso de creación colectiva bajo la dirección de Guadalupe Barrientos, que es la directora general. Y bueno, fue una aventura interesante porque pues nuestros tiempos son diversos. La maestra Guadalupe no siempre está con nosotros. Nosotros sí estamos, tenemos un tiempo, digamos que sí estamos considerable juntos, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, vamos a entrarle a una creación en colectivo, pero ¿desde dónde? Desde una parte que nos fuera interesante, que nos significara. Entonces fue un proceso muy largo. La producción que ustedes vieron ayer, La vida de Nos, la obra que ustedes vieron ayer, nos tomó alrededor de un año la creación hasta el estreno, hasta el día del estreno. Por nuestros tiempos, por cómo nos dimos a la tarea de pues, hacer trabajo de mesa, de investigación, de lecturas, de profundizar un poquito en estos temas que, si bien han vuelto muy cotidianos
en nuestra vida como mexicanos, pues son temas que de una u otra forma a alguien nos ha tocado o no, entonces no queríamos tocarlos de una manera superficial. Entonces así fue como nos inmiscuimos en este proceso creativo de la vida de Nos, en esta nueva forma de producción para nosotros, ¿no? Que ya tiene 2 años que la estrenamos. Y bueno, fue interesante porque todos estuvimos inmiscuidos en la creación, en el proceso, bajo esa idea, bajo esa premisa de ese tema que nos significara. Y algo importante que desde un inicio quisimos enfatizar es que íbamos a buscar el público determinado para nosotros, pues queríamos llegar a un público joven, a un público de escuelas, sobre todo de secundarias, de bachilleratos, de universidades, y hasta la fecha, desde el día que la estrenamos hasta ahora, lo hemos conseguido. Esta obra la producimos sin un apoyo económico federal o institucional, fue bajo nuestros propios recursos. Después, ya producida la obra, obtuvimos un apoyo del FONCA, de Coinversiones, para poder darle promoción a la obra. Entonces, con este apoyo es que hemos podido llegar a este público del que nos habíamos planteado en un inicio. Para nosotros, pues es bastante bueno, bastante gratificante el que sí hemos podido llegar a cumplir estos objetivos que nos planteamos de un inicio. ¿Y por qué? Porque queríamos ver cómo podíamos generar interés, sensibilizar un público que para nosotros es un público vulnerable en estos tiempos, ¿no? Y bueno, quisiera que ellos hablaran un poco también sobre el proceso de creación. Buenas tardes a todos. Pues más que hacer un recorrido de la compañía, quisiera nada más como compartirles un poco de cómo creamos o cómo disponemos del tiempo de creación en la Sangres compañía. Y es una parte muy peculiar que tenemos como apremiamos al tiempo y a los procesos de creación. La compañía Las Sangres no es una compañía que se caracterice por estar produciendo mucha obra o constantemente, sino que nos llevamos tiempo para consolidar lo que queremos exponer y expresar dentro de nuestro quehacer artístico. Y en eso radica que hacemos como comunidad con otros artistas que puedan colaborar, o que en este caso, que fue colectiva la creación, tomemos el tiempo de llegar a acuerdos para poder proponer y exponer nuestra propuesta. Hemos tenido la fortuna de que muchos de los personajes que han pasado por la compañía de una u otra forma han regresado, y hemos tenido como ese vínculo y teniendo esas herramientas como para abrir nuevas puertas para las siguientes creaciones. Entonces, desde nuestro punto, creo que el abordar temas es necesario mantener y sostener desde un pensamiento sensible, donde nosotros podamos expresar y promover ese mensaje claro a la comunidad o a las personas a donde llegamos. Creo que eso es una de las prioridades para la compañía en el modo de creación y de colaboración, sobre todo, porque extendemos lazos, extendemos nuevas visiones y nuevas ideas. Creo que permanezca es una de las necesidades que tenemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo y soy actor invitado desde la compañía Las Sangres. Y bueno, retomando un poquito y ampliando más información acerca del montaje, yo antes de participar como intérprete fui espectador, y fue algo que no sé, el día que vi la función me imaginé estando ahí, y al poco tiempo me llamaron para colaborar con ellos,
y fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo en el sentido que platica Juan. Creo que es algo que me ha pues llevado a construir una idea, como ampliar, sobre todo ampliar más la idea de exploración en los procesos creativos. A mí en lo particular me pareció bastante interesante la forma en la que ellos trabajaron, porque me lleva a reflexionar justamente el trabajo en la escena y para la escena. Y hablando de esos procesos, durante el proceso de montaje, algo que se hizo mucho hincapié fue en la sensibilización de nosotros para con el tema. Y pues aparte de la investigación que se hacía o que se tuvo de un principio para empezar a indagar sobre la escena, se tomaron mucho en cuenta que creo que eso fue algo muy importante dentro del proceso de Las Sangres, que fue sobre todo de La vida de Nos, que al término de las funciones había una retroalimentación con los jóvenes, que era la población a la cual estaba enfocada el proyecto, y se armaban, a partir de estas retroalimentaciones que había después de cada función, se iban construyendo ideas como intérpretes para poder investigarlas en escenas. Es decir, que eso significaba nuevas metas y nuevas rutas de trabajo que nos permitían acceder justamente a este plano de pues, los temas, o en este caso, bueno, toda la temática que abordamos. Y bueno, a partir de esos diálogos que se generaban con el público, es que nos permitían como profundizar cada vez más. Y bueno, en lo particular pienso que una pieza o una obra nunca deja de transformarse, y creo que esta dinámica justamente de poder dialogar de cara a cara con el público nos permitía plantearnos y replantearnos nuevos objetivos. En ese sentido, la participación de todos los que estuvimos ayer en escena fue crucial, porque cada punto de vista, cada percepción y cada visión de los que nos vieron ayer estando ahí fue importante para ir apropiándonos, que creo que eso es algo bien importante que como intérpretes debemos tener muy claro, y que es la apropiación de lo que, más allá de la técnica y más allá de, pues, creo que las cosas que tienen que ver propiamente con la escena, creo que hay una cuestión que a mí en lo particular me motiva al trabajo escénico, que es eso, la apropiación de los temas y la apropiación de lo que se dice o de lo que se está diciendo. Y eso es un camino muy largo que creo que le da sustancia a los procesos y a la pieza, a la obra misma. Entonces, la manera de trabajar en este sentido de Las Sangres, creo que a mí en lo particular me permitió acceder a esa parte creativa y a esa parte vulnerable, desconocida, abismal, que de repente no… Terminando una función dices, creo que falta esto, creo que falta encontrar más acá y así. Es decir, creo que se vuelve un motivador esa parte un poco abierta que tiene que ver con el proceso creativo. Y en Las Sangres creo que lo hemos como utilizado como un recurso para la creación, y creo que eso nos ha enriquecido a todos y a la pieza misma como pues en la calidad interpretativa sobre todo. Y bueno, gracias por haber asistido ayer. Muchas gracias, Ricardo. Mencionas una palabra súper interesante, apropiar, que creo que tiene que ver con los materiales que elegimos y con el paradigma coreográfico de cómo se ensambla y lo que decidimos hacer visible hacia el público, ¿no? Que creo que ahí ha sido interesante ver la diversidad, ¿no? Cómo estamos pensando la coreografía como organización, como ensamblaje, como dispositivo, ¿no? No sé, es una pregunta que ahí tengo personal. ¿Pasamos con Carmen? Pues con Tatsu Danza, Tatsu Carmen. Danza, sí, muy bien.
Bueno, el proyecto se inscribe o está bajo la tutela o bajo el nombre de Tatsu Danza, de Tatiana Sugasagoitia. En realidad este es un dueto creado fuera de todo tipo de instituciones, digo, de paradigmas, si es Tatsu Danza o no. Cada una vive en un lugar distinto. Pero sí, Tatsu Danza, represento con orgullo a Tatsu Danza de Mérida, Yucatán. Yo estoy aquí para hablar de la obra Ana Pavlova Isadora Duncan, Diálogos, y de cómo se construyó, de dónde viene. Bueno, ¿de dónde viene? La historia la historia del proyecto ya que se empezó a echar a andar, o la primera pregunta, ¿quieres participar conmigo en este proyecto? Viene del 2015, a mediados de año, cuando Tatiana me contacta y me dice, necesito una Pavlova, y tú eres mi Pavlova. Un proyecto sobre Isadora Duncan. Yendo para atrás, Tatiana y yo compartimos los inicios de formación dancística, que es en danza clásica. Tatiana estuvo con Faraila Sevilla y ella estudió 2 años en Leningrado, en entonces Leningrado, ahora San Petersburgo, en la escuela del Kirov, o en la escuela del Mariinsky. Es precisamente en la escuela donde se formó Ana Pavlova. Entonces, es que son esos detalles muy, muy bellos, ¿no? Porque cuando ella regresó a México, un amante de la técnica y de la tradición del ballet clásico, ella regresa a México y toda su carrera, los últimos 35 años, 36 ya, se dedica a la danza contemporánea, ¿no? Con Raúl Parrao, Tatiana ha bailado con muchísima gente y en cierto momento, hace creo que 20 años, crea su propia compañía, Tatsu Danza, y desde entonces ella está haciendo proyectos independientes, personales, conjunta, hace su equipo. Por mi parte, yo me formé aquí en México en danza clásica y a los 15 años entré a la Compañía Nacional de Danza y los siguientes 23 años bailé profesionalmente como bailarinita clásica, solamente que bailarinita. Bueno, solo que desde muy jovencita yo tuve contacto con la danza contemporánea. A los 14 años específicamente tomé clases con el maestro Miguel Ángel Palmeros y también hubo una parte de mí que dijo, yo de aquí también soy y jamás me moveré de aquí. Entonces, durante los 23 años que yo estuve en la compañía, siempre estuve en contacto con las danzas modernas, en técnica Graham, Limón, Horton, etcétera, y así me seguí. Una vez que terminé de la compañía, seguí más allá de todo mi proyecto docente, que es muy, muy, muy potente, y también de Tatiana, y merece ser mencionado porque sí, tanto Tatiana como yo tenemos una vena docente muy, muy fuerte, ¿no? Muy metida en la médula. Y desde hace 13 años, cuando yo abrí un espacio, me salí de la compañía, cuando abrí un espacio independiente, empecé a llamar a todos los posmos. Tuvimos entrenamiento de técnicas posmodernas del movimiento, y contact y release, y por supuesto ya andaba feliz. Entonces, bueno, como que mi pasión y técnicas somáticas y todo. Arte en B fue un espacio que precisamente nos unió a Tatiana y a mí. Nuestro primer encuentro fue en 2013, no es cierto, perdón, en 2006. Yo a Tatiana la conocía de oídas, de nombre, y seguro ella a mí, pero compartimos a una amiga que bailó conmigo en la Compañía Nacional de Danza, Alma Rosa Cota, y que estuvo en Leningrado con ella. Entonces, 2006 fue muy significativo porque me llama y me dice, oye, vienen Betty Jones y Fritz Luding. Betty Jones, pareja hombro a hombro de José Limón, la primera Desdémona de La Pavana del Moro. Yo bailé La Pavana del Moro en la Compañía Nacional de Danza.
y me dice, están en México, son muy amigos de ella, están en Mérida, van a un taller, me gustaría que fueran a México, ¿te gustaría? Yo, claro que sí, por supuesto, o sea, mándamelos, y de hecho ellos se quedaron en mi casa, entonces, bueno, es un poco como el encuentro que tenemos ella y yo a través de la danza, de la técnica Limón, y de ahí empezamos a conocernos, pero jamás habíamos trabajado juntas, a ver funciones, etc. En 2015, ya para no hacer demasiada historia, en 2015 me busca y me dice, oye, tengo un proyecto sobre Isadora Duncan y Ana Pavlova, y pues he estado pensando y creo que tú eres la Pavlova. Lo que siguió fue decirle, ok, mándame ella iba a meter alguna beca del FONCA, ¿no? Entonces era la carta, no sé qué, y bueno, vi la descripción del proyecto, un encuentro imaginario de Ana Pavlova, Isadora Duncan y diálogos. Y dije, ok, diálogos, dialogarán corporalmente, gestualmente. Seguimos el proyecto, no hubo beca, seguimos el proyecto, sobre todo haciendo investigación. Entonces, pues, ok, nos metemos con Ana Pavlova a leerla, a investigarla, a leerla, y ella con Isadora Duncan, y mezcladas las dos, que si bien son bailarinas emblemáticas, pues en realidad uno va investigando y te vas dando cuenta que no tienes ni idea, ¿no?, de quiénes fueron las personas. Ana Pavlova el cisne, ¿no? Se murió y aquella cosita tan fragilita, y Ana Isadora, la que murió ahorcada por sus pasiones, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que yo no tenía claro, y entonces empezamos la investigación. En 2016 trabajamos con el que empezó la estructura de la dramaturgia del texto, Salvador Lemis. Tuvimos un par de encuentros donde empezamos a dialogar, a compartir lo que habíamos leído, visto, etcétera, y Salvador nos empezó a ayudar con una estructura dramática en términos de teatro, porque siempre fue como muy claro que iban a ser diálogos y que iba a ser una obra de teatro, de danza, sobre danza, para la danza, con danzas, actuado por las bailarinas, ¿no? Entonces, sí es una obra de teatro. Empezamos a hacer la estructura, pasó, 2016 fue un año difícil para mí, también 2017 seguimos en investigación, nos reunimos muy poco realmente, muy poquitito, el diálogo era muy poco, pero sí la investigación personal era muy profunda. Y para finales del 2017 me dijo, oye, la obra va en el 2018, va o va, y ya hay funciones, voy a meter coinversiones, pero quiero saber si vas con o sin beca. Yo le dije, pero por supuesto, o sea, con o sin beca. Los proyectos que tienen corazón y interés y dirección se hacen con o sin beca. Afortunadamente tuvo fomento, lo cual se agradece profundamente al FONCA, porque obviamente tener fomento, no coinversión, pues ayudó a que el proceso de creación, de producción, pues fuera mucho más amable, ¿no? Mucho más libre. Entonces, bueno, llegó la beca, el apoyo del FONCA nos permitió realmente poder hacer una escenografía como la que pudieron percibir ayer, que creo que es, bueno, la escenografía que queríamos, ¿no? Y nuestra banca, y nos permitió, sobre todo, Tatiana vive en Mérida y yo vivo en México, en la Ciudad de México, entonces nos permitió los traslados. A partir del 2017, pues nuestro primer encuentro en la Ciudad de México en realidad fue con el dramaturgo, con la primera muestra de texto, y la primera, hola, ¿qué tal? Soy Carmen Correa, mucho gusto, vestida de bailarina, ¿y tú quién eres realmente? ¿Cómo te mueves? O sea, con Tatiana fue como, ¿cómo te mueves? Y porque realmente no nos conocíamos, ese día se sentaron las bases de todo lo que fue nuestro proceso. La primera fue que leer el texto que nos proponía Salvador no nos movió, no nos convenció. Entonces, a partir de ahí, nosotras supimos y decidimos que quienes tenían que escribir el texto éramos nosotras. Entonces, desde enero hasta el 26 de septiembre, se estrenó el 26 de septiembre, fueron 9 meses,
9 meses. Nació un poco prematuro, pero bueno, nació como de 39 semanas. Nosotras estuvimos trabajando en el texto. El texto es nuestro y los encuentros fueron casi una vez al mes, 3, 4 días, una semana, una vez allá, una vez acá, íbamos, veníamos, al final sí estuvimos como 3 semanas juntas. Y esto lo menciono porque pues la verdad si lo ves en tiempo, en comprimido es bien poquito, ¿no? Bien poquito. Pero algo que quiero, o sea, algo que es bien importante poner en la mesa es, además de la apropiación y de saber que las obras se van transformando y la necesidad de apropiarse del texto, de la danza, del personaje, de investigar, también es la importancia de la compartir la visión, compartir el corazón de por qué haces un proyecto. En este caso, Tatiana y yo, amantes, muy creyentes de la tradición de la historia, de la importancia del atrás en el presente y mirando al futuro, pues nos unía, nos comprometía con este trabajo histórico, pedagógico, se ha dicho que es un trabajo pedagógico y dancístico, ¿no? Tiene muchas aristas desde donde ver Ana Pavlova e Isadora Duncan, pero algo que quiero mencionar es, siempre Tatiana y yo hemos dicho en las charlas que siempre abrimos al público después de las funciones, que el proceso se logró y se pudo realmente porque no hubo desperdicios, ¿no? O sea, la puntualidad y el compromiso de habitarte y estar, tienes 4 días donde estás a full, estás con todo el cuerpo puesto ahí y no hay desperdicios, es muy rico, muy sabroso. Creo que eso ha sido una de las cosas una de las tantísimas más valiosas, trabajar con la puntualidad, con el rigor en el buen sentido de la palabra, en fin, del corazón, etc. Esta obra es idea de Tatiana, realmente para mí fue una delicia, surge de que ella iba a cumplir 50 años, quería hacer algo, por eso fue en 2018, la necia dijo, ella cumplía 50 años, descubre que Isadora Duncan murió a los 50 años. Por casualidad dijo pues algo sobre Isadora Duncan, pero dijo no, solo yo sola no, y entonces buscan Pavlova y también murió a los 50 años Ana Pavlova, 3 años después. Entonces dice, pues un encuentro, una Pavlova que en 18 cumplió 50 años. Entonces bueno, se dan coincidencias muy bellas, fue como darle vida a 2 mujeres, realmente con todo el respeto, espero que no se estén retorciendo de donde anden, pero bueno, 2 mujeres que murieron a los 50 años, nosotros prestando el cuerpo a nuestros 50 años y encontrándolas en este espacio suspendido en la nada donde ya están muertas y donde, como dice Tatiana y digo yo, ya hablar, ya pasado la vida, pues ya todo se puede decir, ¿no? Ya no importa lo que se diga. Y esa es la historia, ¿no? Poner en encuentro a estas mujeres. Muchas gracias, Carmen. Sí, fue increíble ayer conocer ciertos detalles, ¿no? Más allá de las narrativas que la historia un poco a veces reduce, ¿no? Y romantizamos también. En ese sentido es súper interesante abrir ese proceso histórico y desenmarañarlo un poquito, ¿no? Y de pronto te das cuenta que no es solo Isadora Duncan, ¿no? Que hubo un montón, ¿no? En relación y que a lo mejor esa es la figura que vemos. Y esto me lleva a pensar, cuando dices de entrada se pensó en diálogos, ¿no? De entrada había la premisa de que iba a usarse la palabra. Y yo, junto con Gaby y Jaime, cuando hicimos la curaduría, pues tuvimos esta gran oportunidad de ver un panorama, ¿no? Una partecita, porque es imposible abarcar la totalidad del país, pero un panorama más o menos de lo que están creando hoy, ¿no? Por las regiones, hoy es la región sur, y nos preguntábamos,
¿por qué está recurriéndose tanto a la palabra en la escena? Porque muchas de las obras tenían este recurso, ¿no? Y creo que tiene que ver por ahí pues un cuestionamiento histórico justamente de la danza y su relación con esta estructura teatral que a veces pues pone en conflicto, ¿no? Un poco recurrimos a la palabra, seguimos en esa lógica para, ¿no?, construir un lenguaje en el sentido más literal. Y bueno, yo me quedo mucho con esa pregunta, que a lo mejor el Gato le interesará ahondar un poco más desde su práctica, pero sí me parece pertinente pensar que cómo estamos en el cuerpo en relación a esa manera coreográfica, ¿no?, de abordar la escena. Gracias. Yo soy Manuel, me dicen Gato. Tengo un proyecto que es un espacio de pensamiento que se llama MMMMMMM, Sonido Escena, en donde me desarrollo en tres principales áreas. Uno es el desarrollo de piezas escénicas, el otro es creación de diseño sonoro, música para trabajos escénicos y el otro es trabajo de improvisación y performer. El proyecto en general se mueve a partir de justo preguntas que tienen que ver con esto, que yo empecé haciendo música para compañías de danza principalmente, de danza y teatro, y empecé a notar ciertas cuestiones que me llaman la atención de cómo usaban la música para bailar o cómo usaban la música, cómo se requería la música. Y con el paso del tiempo me fui haciendo muchas preguntas. La principal era por qué siempre había una necesidad de usar la música desde un lugar que tiene que ver principalmente con el ritmo, que es una cosa de tiempo, y con la parte emotiva, que generalmente sirve para esta parte que a veces ilustra, ¿no?, o es muy figurativa, que me parece bien, o sea, lo veo como algo que me parece bien, pero de manera personal, de manera artística, me parecía que me quedaba corto a mí para cosas que me interesaban, que tenían que ver concretamente con el sonido. Me interesa mucho más el comportamiento del sonido que solo la cuestión rítmica y emotiva. Entonces para eso empecé a hacer trabajos escénicos con compañeros, creé un colectivo que se llama Máquina de Turing, donde por 4 años hicimos trabajos que tenían que ver con la relación del cuerpo, el sonido y la tecnología. Y como queríamos en ese momento explorar cuál era esa relación de esas tres partes, yo seguía haciendo trabajos de manera personal, ellos se quedaron con el nombre y empezaron a hacer otro tipo de trabajos. Y cuando empecé a trabajar solo, pude profundizar más en cosas que a mí me interesaban. Uno es este pensamiento de el cuerpo, del sonido, de mí como persona, pero desde lugares que no tienen que ver con lo racional, desde lugares que no tienen que ver con lo concreto de la palabra, de lo que entendemos, sino me interesaba explorar lugares que yo no conocía, que yo no entendía, pero que sucedían en mí, o que veía, que podía observar, que podía disfrutar desde otros lugares. Y eso me fueron llevando a cosas comunes, como los objetos, como el comportamiento de la naturaleza, como el ruido, el sonido, como todo lo horrible que sucede también en nuestra vida, y ponerlo sobre la mesa para ver qué me provocaba, qué me sugería para yo trabajar algo. Me interesa mucho la escena, mucho, mucho, mucho. Por eso me gusta insistir en lugares que tienen que ver con la escena, como este encuentro. Pero me interesa llevar todo eso que soy, todo eso que me ha formado, todo eso que me toca, todo eso que me motive, ahí a la escena, desde muchos lugares, en especial a través del sonido, a través de mi interés personal que he tenido, pero eso me ha llevado a la plástica, me ha llegado al color, me ha llevado a otros lugares que me interesan, que me motivan, que me estimulan y sobre todo que me detonan otras cosas que la razón no me puede dar. ¿Qué más? Bueno, pues de la obra,
la obra que presentamos ayer la empecé a hacer en 2015, se llama Pequeños Actos de Resistencia para la Memoria. En 2015 sucedieron cosas, una cosa muy específica que fue muy trágica, para amigos muy cercanos, y a partir de eso yo tenía una hipersensibilidad que todo me afectaba. Entonces, en ese momento yo tenía que hacer una residencia artística en un lugar, y como yo vivo en Mérida, hay mucho calor, yo casi no salgo de mi casa. Entonces, en ese momento solo salía de mi casa al lugar de residencia, iba y venía. Entonces empecé a identificar que siempre me iba por el mismo camino, porque aparentemente era el más corto. Y de manera consciente empecé a irme por otros lugares, siempre con la idea de llegar a mi casa o de llegar a ese lugar de residencia. Y al irme por otros lugares empecé a notar pues las casas, cómo eran los colores, cómo eran las plantas. Me preguntaba por qué a esas personas les quedan tan bonitas las flores y a mí se me mueren. Cosas así, cosas muy sencillas, cosas que estaban como a mi alcance. Y bueno, empecé a descubrir panaderías, empecé a probar los panes dulces porque, pues, bueno, soy un poco adicto al pan dulce. Y entonces empecé a emocionarme con esas cosas que ya estaban a mi alcance, cosas muy sencillas. A partir de eso empecé a proponerme un trabajo para esta residencia con lo que había a mi alcance. Entonces, pues bueno, pues tenía papel, tenía cartón, tenía una serie de cosas con las que podía trabajar. Y entonces, de lo primero que se me ocurrió es hacer objetos sonoros porque me interesaba cuál es la disposición del cuerpo para activarlos. Entonces, lo primero que salió fue investigando por ahí mecanismos de cajas de música con papel, y veía cómo funcionaban y me interesaba la parte sonora. Había algo ahí que me atraía, pero me atraía mucho más cuál era el comportamiento del papel, qué figuras formaba y cuál era la disposición, qué tenía que hacer el cuerpo para que se activara eso. Entonces ahí había algo que me interesaba. De ahí, bueno, me movía a discos de viniles, que aparte de que los construimos de manera casera, ya tenían un comportamiento de movimiento que a mí me proponía ciertas cosas, que me resultaba sumamente atractivo. Y fue que empecé a motorizar todo también para hacer un ensamble. Me interesaba en ese momento crear un ensamble, un octeto de viniles. Entonces, tenía claro que quería el cuerpo ahí, porque me parece que el cuerpo ya dice mucho. Poner un cuerpo ahí, un cuerpo, en este caso humano, ya dice mucho por toda la historia que hay en el cuerpo, por todo, pues. Y entonces quería hacer un octeto de viniles donde los protagonistas sea el cuerpo que activa y los viniles que se mueven sutilmente. Escogí ciertos discos que ya de por sí la parte emotiva estaba ahí. Al final de cuentas puede sonar bien mal, no es la parte más importante, pero sí el contenido del disco de vinil. Hay recuerdos, ¿no? Hay una parte de recuerdos que es una parte que también me interesaba en ese momento, me sensibilizaba mucho. Y pues bueno, tenía claro que también me interesaba exponer a mi cuerpo desde otro lugar, y fue que hice una pequeña instalación de luces con la cual quería que el sonido estuviera presente, que el sonido sea un cuerpo. Por eso puse una bocina en el escenario, donde la bocina podría ser un cuerpo que ya podría bailar por sí mismo. Entonces, en ese momento, como empecé a hacer ciertas pruebas que me interesaban del comportamiento del sonido, y me fue detonando cosas en el cuerpo, y a partir de ahí fue comunicándome con esa experiencia sonora, y experiencia del cuerpo, hasta crear una estructura que a mí me parecía adecuada, que tiene que ver más con estar ahí presente, ¿no? Con resistir a ciertas cosas, a ciertos impulsos, para permitir que sucedan otros. Y pues básicamente eso. Me gustaría igual que pueda Sebastián comentar algunas cosas. Hola, yo soy Sebastián.
vine a hacer el diseño de iluminación de la obra de Gato. Yo estoy contento de que finalmente poder trabajar con él, porque justo tenemos procesos muy similares con respecto a nuestro acercamiento al trabajo para la escena, justo por la visión que tenemos de lo coreográfico, que no solo se centra en el cuerpo, sino en todo, en el cuerpo humano, sino en estos cuerpos que también están incidiendo en el espectador, como lo son la luz, el espacio, el sonido. Entonces, justo abordar como estos cuerpos desde un pensamiento coreográfico y ordenarlos para generar un discurso emotivo o intelectual o artístico, digamos, hacia el público, a mí, digamos, es como una de las formas en las que yo me acerco a la iluminación, y yo sabía de Gato y del trabajo que él hace, y pues justo yo ya tenía como ganas de trabajar con él, y pues bueno, ahora justo ha sido como una buena oportunidad para descubrir cómo hacer esta mancuerna. Y un poco lo comento como por la pregunta que abres, ¿no? O sea, de cómo de pronto podemos pensar lo coreográfico, no solo a partir del lenguaje del cuerpo, sino también de pronto puede entrar la palabra, y mucho de los lenguajes contemporáneos a partir de cómo la tecnología para la escena ha ido avanzando también hacen que otros lenguajes que no solo son el cuerpo humano tengan una importancia fundamental en cómo nos acercamos al espectador. Entonces creo que es muy importante pensando en las formas de producción de lo que hacemos, saber darle su lugar primero como creadores, como decir, necesito alguien que me ayude a pensar en la luz, necesito alguien que me ayude a pensar en el sonido, en el espacio, en el vestuario. Y si no es posible de pronto como poder pagarle a alguien, pues pedir un consejo o clavarse un poco como a investigar desde dónde existe, o sea, clavarse a investigar un poco de cómo se ha desarrollado ese conocimiento semiótico de la escena, ¿no? O sea, que no solamente tiene que ver con el movimiento físico del cuerpo, sino con el movimiento de todo lo que sucede simbólicamente en la escena. Y en ese sentido también creo que es importante como desde los recintos y las instituciones poner atención al tipo de proyectos que están invitando y poder ofrecerles una base de trabajo mínima para que el proyecto que están invitando pueda presentarse en las condiciones óptimas, ¿no? O sea, porque de pronto es difícil llegar a un espacio en el que te dicen no puedes mover nada, no puedes reafocar, no puedes colgar, y entonces es difícil trabajar así, ¿no? O sea, que te inviten a un espacio y no te permitan presentar la obra como está pensada es frustrante, ¿no? O sea, entonces creo que tanto desde los creadores como desde los recintos y las instituciones, creo que es importante ponerle atención a esta otra parte de la escena que no solo se refiere al cuerpo, sino a esos otros cuerpos que son a este tiempo igual de importantes, creo yo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería decir. Gracias, Sebastián. Sí, creo que estamos, bueno, es un proceso de aprendizaje interminable, ¿no? Y que tiene que ver justo con la infraestructura a todo nivel y cómo podemos cuidar desde el cuerpo mismo hasta la luz que afoca y que da sentido, o la voz, ¿no? En fin, creo que estamos en ese camino y en esa retroalimentación, y justo este espacio nos sirve para seguir, ¿no?, teniéndolo ahí enfrente y visible, que es importante pensar en toda la infraestructura, ¿no? Y bueno, yo me quedo con lo que han hablado todos, con la potencia del movimiento, la verdad, ¿no? La potencia, y creo que en ese sentido es el valor de lo coreográfico, la potencia del movimiento, no solo del cuerpo, sino el movimiento en general de ideas, de pensamiento, de imaginarios,
de un montón, ¿no? Yo pensaba ayer que las veía a ellas, pues gloriosa la danza, pero también mediante la danza me llevaban a repensar mi historia del cuerpo, ¿no? Y ahí está sucediendo también el movimiento, no solo mirarlas moverse, sino cómo me desplazan a mí, ¿no? Históricamente y cómo me mueven también, ¿no? Entonces, eso, me quedo con la potencia del movimiento y cómo ahí está tal vez justo lo coreográfico, ¿no? Tal vez, no sé. Ahora sí vamos a abrir a preguntas. Gracias a los 7. Buenas tardes, soy Hugo Heredia, iluminador. Una pregunta, o bueno, reforzando este último comentario, voy a empezar con Sebastián, que hablaba de cómo repensar los otros elementos que intervienen en la escena. Me salta luego, por ejemplo, la carencia de créditos en los programas de mano. Ahora resulta que no caben ni bailarines, ni iluminadores, ni vestuaristas, ni escenógrafos. Usaron escenografías, usaron elementos y sepa Dios quién lo hizo. Entonces, bueno, es una primera observación reforzando el comentario de Sebastián. Pero estamos aquí para hablar de sus procesos creativos. Son tan diversos, agradezco la diversidad que pudimos apreciar el día de ayer, que les preguntaría concretamente, si tuvieran que definir lo que es la danza en una pequeña frase, en un pequeño concepto que es para cada compañía la danza, porque son muy de símbolos las 3 presentaciones. Entonces es una pregunta que hago a los 3. ¿Qué es para ustedes la danza? ¿Alguien quiere responder primero o yo voy a hacer el? Pues mira, para mí es algo que no puedo definir. Y como comentaba hace rato, me interesan las cosas que no son racionales. Me parece que hay algo muy visceral en mí, muy irracional, que tiene que ver con otros tipos de pensamientos que están en mi cuerpo, que están en otras partes que me tocan, que lo puedo aproximar a eso que veo que la mayoría de las personas definen como danza. No sé exactamente qué es aún, pero estoy buscando precisamente eso. ¿Qué es la danza? Porque además es una pregunta que creo que hace mucho que se vienen haciendo mucho. Yo vengo del mundo de la música y es una pregunta que también continuamente se hacen las personas. ¿Qué es la música? ¿No? ¿Qué es el arte? ¿Qué es eso? Es difícil no responder y es difícil responder con esa seguridad de qué es eso. No sé qué es eso todavía para mí, no, para mí, pero sí sé que lo estoy viviendo. Es mi manera como de responderte. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Mi querido Hugo, la pregunta es absolutamente tan abstracta y tan infinita en respuestas, ¿no? O sea, si te vas desde o académico, desde la investigación de la danza, pues la danza es el primer motor, ritmo, impulso del ser humano, es la disciplina más antigua, o sea, es el acto mismo de ritual, de movimiento del cuerpo que se conecta en su completud y se mueve, ¿no? Podríamos plantearlo desde allá, ¿no? Desde ese ser que se mueve y tiene el impulso y tiene el ritmo y tiene… Ahora, si la pregunta va más, ¿qué es la danza en el siglo XXI desde la escena contemporánea y la resignificación del cuerpo en movimiento que baila combinado con aquellos elementos de la naturaleza que también danzan porque se mueve, porque danza es movimiento en sí mismo junto, ¡fua! ¿No? O sea… Claro, ¿qué es danza? Pues sí, la danza es la garza, nuestra maravillosa garza que anda por aquí rondando y danza, ¿no? Es movimiento. Yo te podría decir 2 cosas para mí muy simples, o aterrizando. Para mí la danza
es la mejor metáfora que yo he encontrado para la vida. Así como la vida misma es la mejor metáfora para la danza. Y quizás Tatiana y yo en conjunto te diríamos, la danza y bailar es felicidad, como lo dijo Ana Pavlova. Hace poquito escuchaba a un coreógrafo decir que al público, dice, no se pregunten qué es la danza, mejor piensen qué sienten o qué les deja, una cosa así decía. Y me dejó pensando, justo me hice la pregunta que nos acabas de hacer, concretamente, ¿qué es para nosotros? Y ahorita le pregunto a Juan qué, y me dice un pronunciamiento. Hasta ahí. No sé. Un poco por ahí, mantener la pregunta de qué es, creo que es lo que un motor para mí. Y cómo la pienso, cómo la problematizo, cómo la expando, cómo la contextualizo, creo que por ahí sería un poco mi… Es que definir es limitar, entonces siento que tenemos que continuar resignificando continuamente para transformar, no sé. Otra pregunta por acá. Hola, soy Gaby Jiménez, soy periodista cultural. Siempre he tenido la inquietud, ¿qué es lo que detona? ¿En qué momento ustedes, retomando un poco lo que dijiste, Alma, cuando empieza la palabra a estar en los procesos creativos de la danza, en el caso de ustedes, ¿qué es lo que detona que digan que el cuerpo ya no es suficiente para decirme algo a mí como espectador? O sea, me queda claro que hay la multidisciplina y que lleguen todas las manifestaciones artísticas a un proceso, pero en el caso específico de la palabra, ¿en qué momento dicen ustedes, no me es suficiente el lenguaje corporal para poder expresar algo al espectador? Bueno, en el caso de Ana Pavlova e Isadora Duncan, el objetivo, el diseño propio de la obra era contundente, que estaba la palabra involucrada porque era una comunicación, una divulgación de la historia, porque era poner en juego, la obra está puesta en escena para reflexionar en conjunto con Ana e Isadora en este encuentro imaginario, en reflexionar Tatiana y Carmen Sugazagoitia, Tatiana Correa y Carmen Sugazagoitia, no hombre, y Pablo, o sea, la intención es poner en juego y dialogar sobre qué es eso que nos mueve, poner en juego conceptos de tradición, de estructura, de lo contemporáneo, de lo cómo se movilizaba y cómo se moviliza ahora y cómo se ha movilizado y si seguimos haciéndonos las mismas preguntas y si seguimos teniendo las mismas confrontaciones. O sea, yo ayer pensaba, ¿por qué causa tanta risa esta confrontación, no? Llevada a lo ficcionario. En realidad yo creo, bueno, y además una de nuestras características de Tatiana y mía es que nos gusta poner en juego lo lúdico y lo que nos hace a través de la risa, lo que provocar la risa que nos puede generar una introspección y una reflexión. Entonces, ¿por qué sigue causando tan gracia cuando yo digo, no son esos prejuicios? En realidad nos damos cuenta que esto no atraviesa y seguirá atravesando, en mi punto de vista. Son conceptos que se movilizan, se seguirán movilizando. ¿Por qué diálogo? ¿Por qué la palabra? Porque así estaba diseñada la obra, porque era necesario darle voz a estas mujeres, porque hay cosas que teníamos que decir.
aquí fue muy clara, ¿no? O sea, muy claro el uso de la palabra, porque era poner su palabra, y además buena parte del texto es su palabra. Nunca, quizás no, está muy mezclada la nuestra, obviamente. Ellas yo creo que nunca conocieron el cuerpo con sentido orgánico, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué la palabra para sustituir o para potenciar o para acompañar la dramaturgia más propia de la carne? Porque eso de cuerpo, pues, como para mí el cuerpo es la carnita, lo emocional, lo intelectual y hasta lo social, pues ya cuerpo no lo puedo ver más que de esa forma integral, ¿no? Pero ¿por qué acompañar de esa voz el gesto que puede ser del lenguaje de la danza, ¿no? Este lenguaje del cuerpo en movimiento? Yo creo que ahí, como espectadora, o sea, viéndolo como espectadora, me he hecho también muchas veces la pregunta de por qué toman la decisión muchos creadores de implicar la palabra. Y yo dejo una pregunta fuerte, ¿eh? Porque yo también he visto y he sido curadora y me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué la voz, cierto, la voz es cuerpo? Pero sí me pregunto si el discurso y el sentido y de la dramaturgia y la poética de una obra, cuando estamos en un proceso de creación de una obra escénica, si no se agota demasiado pronto el trabajo de investigación de la posibilidad de mover, y se agota muy pronto la intención de rascar profundamente en todo lo que el gesto, simplemente antes de decir palabra alguna, si no se agota antes de tiempo, si no se hace del recurso de la palabra algo muy inmediato. Y lo que pasa es que las palabras ya significan. La palabra en sí, los conceptos en sí, ya tienen una carga cultural, ya traen una carga sígnica, ya te dicen, ya es más fácil conectar. Yo sí me cuestiono, Gaby, y me lo replanteo para los 3 próximos proyectos que tengo como creadora escénica ahora, y sí me lo cuestiono, que después de haber usado la palabra que tan eficientemente se conecta, ¿no? O sea, es muy fácil conectar a través del texto. Yo sí me lo cuestiono y yo lo tendré muy pendiente. ¿Hasta qué punto necesito investigar un lenguaje de movimiento, mi gesto personal, mi desplazamiento y además vinculado porque justo con la luz, la relación con la luz, la relación con lo sonoro externo, con el espacio, con la movilidad, ¿es necesario nombrar? Yo sí me lo cuestiono y me tomo tu pregunta porque estoy empezando a abordar otros proyectos. Es una pregunta que también nos hacíamos ayer Sebastián y yo. Creo que los trabajos que se han visto aquí ha sido muy claro que se ha usado mucho el texto. Entonces nos preguntábamos cuál es esa insistencia de usar el texto. No como algo malo necesariamente, ¿no? Pero sí precisamente cuál es esa insistencia. Yo en particular opino un poco como Carmen, me interesa llegar a otros lugares, proponer desde otros lugares, porque efectivamente la palabra ya tiene mucho contenido y ese contenido no es el que a mí me interesa, ¿no? Me interesan otros contenidos que es los que estoy explorando, es sobre los que estoy investigando. Entonces sí, es como una buena pregunta para reflexionar. Igual, sí, como
yo de pronto siento que la palabra justo tiene un poder tan fuerte y es una cosa tan pesada que puede llegar a determinar para bien y para mal. Igual en proyectos en los que hay necesidad de justo de que haya un entendimiento muy claro, como en proyectos pedagógicos, ¿no? O sea, de pronto pienso en El hombre y la danza de Raúl Flores Canelo, que justo pues su idea era vamos a llevarle la danza a donde sea, a todos los rincones, y que la gente entienda un poco de la historia de la danza y que se puedan conectar desde ahí. Y era importantísima la palabra, ¿no? O sea, era una voz en off que te iba contando la historia de la danza, y en ese sentido justo el cuerpo era más que suficiente, pero sí necesitaba de la palabra para poder transmitir conocimiento puntual y objetivo, digamos, ¿no? O sea, como sin ambigüedad, ¿no? O sea, que de pronto la poética de la danza pues es abierta y te ayuda a interiorizar y tú encontrar respuestas sin que te las determine un texto, ¿no? Entonces, creo que de pronto hay proyectos en los que es necesario utilizarla y no es que el cuerpo no sea suficiente, sino que se vuelve un complemento. Yo creo que sí puede suceder que haya el riesgo de que sea una salida fácil para decir lo que para lo que el cuerpo no me alcanza. O sea, sí hay que tener cuidado, pero no creo que sea así tan tajante de que el cuerpo no nos alcanza y por eso usamos la palabra, ¿no? Pues estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, con lo que han dicho. En especial para la obra La vida de Nos, el uso de la palabra. De inicio, la primera idea de la obra son unos textos de Aristófanes, que es la primera parte de la obra. Nos parecía importante también por la concepción que teníamos de hacia quién iba la obra, hacia quién dirigíamos la obra. Nos parecía que no podíamos no hacer uso de la palabra. Y anterior a La vida de Nos tuvimos una producción con una dramaturga, Adriana Duch, actriz, maestra, dramaturga. Y pues usábamos muchísimo la palabra. Y pues no sé, creo que nos dimos cuenta la repercusión que tenía en ese público al que nos enfocamos en ese momento, que fue un público infantil, familiar. Entonces creo que de ahí nos quedó una experiencia que queríamos profundizar un poquito más sobre eso. Y aparte pues hemos estado en contacto con actores, ¿no? Siempre tenemos una relación estrecha con actores como Ricardo y otros tantos con los que hemos podido tener la posibilidad de converger, de trabajar en las creaciones. Entonces, ahorita en este punto, y bueno, dentro del proceso que hemos tenido con La vida de Nos, de esta serie de presentaciones con el apoyo del FONCA, pues Ricardo nos ha metido un poco también a esta visión del actor de la palabra. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo que pues la palabra, la voz es cuerpo, pues, ¿por qué no verla también como danza, pues? ¿No? Y eso. A ver, Carmen quería sumar. ¿Ya no? Yo quiero comentar con respecto, sí, la voz es cuerpo, pero la palabra es también pensamiento. Entonces, o sea, sí es, yo haría ahí una separación, ¿no? O sea, no como algo mejor o peor, sino que sí separaría un poco. Y con lo que respectas a lo que repercute en el espectador, a mí me parece buenísima esa postura. Precisamente por eso yo tengo otra postura, porque he visto lo que repercute en el espectador, no usar la palabra, y me interesa, ¿no? Solo quería decir eso. Sí. Aunque también pensar es una acción corporal. Desde luego, desde luego. Y ahí está, por eso estamos, es tan complejo. Yo creo que tiene que ver más, no es que no alcance o sí alcance, o sea, como que regreso a la genealogía de la historia de la danza, de la historia del teatro, de la historia de la coreografía y qué ha pasado ahí en los cuestionamientos, ¿no? Y en los paradigmas en relación al contexto, al espectador, al discurso, o sea,
los sentidos que estamos generando, ¿no? A la par del lenguaje. Creo que ahí es, y para mí tiene que ver más con el cómo estoy utilizando, y a partir de esa genealogía como problematizar, ¿no? ¿Qué pasó con Pina Bausch, ¿no? ¿Qué cambió ahí en cómo entendíamos el cuerpo? Entonces nos damos cuenta que el cuerpo es pensamiento, el pensamiento es una acción corporal, el lenguaje es pensamiento, el pensamiento influye cómo me muevo influye cómo pienso, y entonces… ¿Viste a Betty Jones? Bueno, por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Dimos en un… Creo que no se oye. Oh. Ok, con la reflexión que está sucediendo en este momento respecto al uso de la palabra, me da mucha curiosidad preguntarle a ustedes respecto a si tienen algún tipo de visión o visualización de a qué nos podría llevar remontarnos otra vez a la expresión general del cuerpo, más allá de algún tipo de lenguaje verbal. O sea, por ejemplo… Ahí otra vez. Eso, el eliminar la palabra… Ay, es que me da nervios. Lo siento. Bueno, en mi percepción, eliminar la palabra como lenguaje, como idioma, retomaría al ser primordial. Entonces, me parece que sería como volver al origen del ser más allá de la cultura. O bueno, esta es mi percepción. Más bien me gustaría preguntarles a ustedes, ¿a qué creen que lleve todo esto de la danza más allá del lenguaje o de algún tipo de idioma expresado verbalmente? A ver, creo que la cultura nos demarca desde el instante en que naces, ¿no? Y el lenguaje, o sea, la cultura, antes de aprender a hablar, tú ya estás escuchando el lenguaje. Entonces, esa creo que es un poco inspirador, pero pensar que nos podemos desprender de la marca cultural y que además como bebés se empieza a conformar precisamente a través del lenguaje. Es el lenguaje, la palabra la que te va precisamente conectando con esta cultura. Entonces pensar en un ser, en un cuerpo original, creo que es un poco complicado, ¿no? O sea, sería poner a bailar a un bebecito. Bueno, está padre, poner a moverse a los bebés, sería muy interesante ver cómo se mueve un cuerpito que todavía no tiene esas marcas. En cuanto como la primera forma en que estructuraste tu pregunta, de qué pasaría, o sea, valdría como regresar a dejar la palabra y volver hacia la danza o hacia el movimiento. Yo creo que está, o sea, hay muchas compañías, hay muchas compañías de danza y bailarines que siguen trabajando o que han trabajado sin la utilización de la palabra. O sea, si ves la obra y no estoy hablando, bueno, si ves obra de Matzek, no usa la palabra. Si ves a Jiri Kinland, no usa la palabra. Por referirme a una danza, a un ballet contemporáneo, ¿no? Pero que tampoco, y mira, Matzek viene de teatro, y sin embargo no usa la palabra, no habla, ¿no? En fin, y yo DB8, en The Cost of Living, no usa la palabra. Está el cuerpo puesto ahí en el movimiento, ahora sí, está en relación con los elementos. Entonces, yo no creo que es o se usa el texto o es la moda de que todo el mundo hace texto o no, o regresamos al puro movimiento. Creo que los contextos y hay muchas maneras en el mundo de cómo se está expresando la danza, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Ok, creo que ya sé cómo replantearlo mejor. Por ejemplo, el movimiento y el sonido me parece algo muy abstracto,
pero ¿en algún momento podría llegar a ser algún tipo de lenguaje universal? O sea, solo sonidos guturales y movimiento, más allá de los lenguajes de idiomas. ¿Cómo te comunicas cuando llegas a África? No tienes ni idea de cómo hablan los de Nigeria y empiezas con un lenguaje, inclusive interviene lo gutural, ¿no? Y el sonido, y entonces dices, yo, tú. Sí, yo creo que ahí ¿Cómo sí. te comunicas con los animales? ¿Sí? ¿Cómo te comunicas con los animales? O sea, hay muchas maneras de comunicarnos, creo, y creo que son importantes habitarlas, ¿no? Sí, sí. Y cuestión, sí. Yo conozco una coreógrafa danesa, sueca, no me acuerdo de dónde es, que está desarrollando una práctica de performance para perros y va a las casas y ha generado toda una investigación de relación. Se llama Krut Jurak, y va a las casas y hace su performance para las mascotas, quien quiera. O sea, tan así se ha expandido, a eso me refiero, ¿no? Que yo creo que esa pregunta que tienes ya es un impulso para seguir, ¿no? En este camino interminable, ¿no? Y tan complejo. De hecho, perdón, mi pregunta va mucho hacia el imaginativo. O sea, ¿a eso a qué nos podría llevar en algún futuro? Esa es precisamente la pregunta que tenía para a ustedes. todos los lugares y a ningún lugar, depende cómo lo plantees, creo, desde mi perspectiva. ¿No? ¿Otra pregunta? No, solo para agregar, yo creo que es esto, partiendo de lo que dice el gato, su necesidad es buscar en otros lugares, ¿no? Nuestra necesidad es esta, en este momento. La necesidad de la obra de Pavlova, Isadora Duncan, fue esa, ¿no? Entonces, eso, pues, la necesidad, ¿qué te mueve que la necesidad? Por allá, y Jaciel. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de preguntas. Por un lado, quisiera preguntarle a las compañías cuál es la experiencia que les gustaría que viviera el espectador o el público que asiste a sus piezas y de qué manera podemos hacer para evaluar si sucede o de qué manera sucede. Y en ese sentido a mí también me gustaría preguntar del lado de la institución como qué mecanismos hay para poder recoger esas experiencias de qué es lo que está sucediendo en el encuentro y cómo está funcionando hacia los participantes y hacia el público que también asiste. No desde el orden cuantitativo, sino de si está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo lo podemos evaluar. Esas son mis... Pues desde mi experiencia, a partir de que me integré al proyecto, pues tenía, bueno, más bien el impacto es social completamente y una de las cuestiones que nos interesa mucho y sobre todo que se abría en estas pláticas o diálogos que había después de cada función y pensando en la población a la que fue dirigida la obra, que fue a jóvenes particularmente, pues nada, una sensibilización y pues abrir una ventana de alguna manera a lo que está sucediendo y pensando que son pues generaciones que vienen, pues tener también, usar la palabra como pues cumpliendo el acto comunicativo, pues tratando de sensibilizar y bueno, los temas, los que vieron la obra pues se pudieron haber dado cuenta cuáles eran. Sensibilización, justo por una preocupación que tenemos personalmente como artista, que justo tiene que ver con transformación, con volver a la esencia, volver a los orígenes, cuestionarse también. Creo que, retomando un poquito todo lo que se ha dicho ahorita, creo que el uso de la palabra en este sentido surge de una insatisfacción o de una necesidad también, que se convierta al mismo tiempo en una necesidad de querer comunicar, de querer llegar y no solo dejándolo en un plano
pues, demostrativo, pues, sino, y a eso me refería también en la primera parte que decía, que se convierte en un proceso largo e interminable, porque pues, creo que todavía nos cuesta mucho trabajo entender demasiadas cosas. Sensibilizar, sobre todo a la población a la que va dirigida específicamente la vida de Nos, que es a los jóvenes, por una preocupación que tenemos como artistas y como colectivo, que es justo eso, mellar un poquito por ahí en la idea, en los pensamientos y sí, sensibilizar de alguna manera. Bueno, no hay un instrumento dentro de la compañía de nosotros, no hay un instrumento de valoración de que nos haga ver cómo entran y cómo salen así conscientemente, pero en nuestro caso creo que las charlas que tenemos después de las funciones, donde nosotros exponemos nuestra visión, pero también el cómo ellos reciben y perciben, ¿no?, lo que acaban de ver, y ahí a nosotros como bailarines, seres escénicos, nos damos cuenta de cómo influye o cómo permea en ellos, y también ellos entonces hacen uso de la palabra y entonces se expresan, ¿no? Creo que sin tenerlo así como tú lo planteas, creo que sucede, y ellos tienen esa motivación de decir, pues, de cómo lo expresarían o cómo lo harían, ¿no? O sea, a partir de la palabra, cómo nos lo hacen saber. Creo que sin pensarlo ahí se relaciona con tu pregunta, porque no hay bueno, ahorita, nada más como un dato curioso, están haciendo como unas prácticas de neurociencia donde cómo repercute y cómo salen el público. Entonces están haciendo mediciones de qué tan notorios sean los cambios, pero pues están en investigación científicamente para hacer los cambios. Ay, perdón, ya te estaba interrumpiendo. ¿Vas a decir? Sí, rapidito. Creemos que la obra, así, o sea, como la hemos concebido, no termina hasta el aplauso, sino con el ir y venir de nosotros con el público en la charla. Entonces ahí es donde nos hemos dado cuenta de este impacto que tiene, sobre todo, de verdad, o sea, sí hemos visto con los jóvenes este rollo pues de sacarlos un poco de su cotidiano, y me refiero al cotidiano, cómo ven ellos, o sea, su vida, pues que no es lo mismo que vivimos nosotros hace, no sé, 15 años o cuando éramos jóvenes, ¿no? Más jóvenes. O sea, para ellos es muy distinta la vida allá afuera, para ellos es muy distinto el caminar a cierta hora del día, en todo, pues, o sea, ahorita para no irme más larga. Entonces sí hay una repercusión, sí es un poco lo que imaginábamos, y es eso, lo que dijo Richie, sensibilizar, porque hasta ese momento termina la obra, en el momento de la charla con ellos, en el momento de escucharlos, sobre todo de escucharlos a ellos, de ese espacio. Pues es súper complejo, ¿no? A mí en particular me interesa generar estas experiencias, como ya voy repitiendo, que tienen que ver con otro lugar que no es la razón. Sí me gusta generar espacios de sensibilidad para compartir, pero desde otros lugares. Yo cuando de niño, no sé por qué me empezó a gustar la música, no lo sé por qué, pero no fue por la palabra, no fueron por las letras, eso estoy seguro. Fue por algo en el sonido que me gustaba. Cuando me dedicaba a hacer deporte, había algo que me gustaba, como esta sensación de estar en contacto con el cuerpo. Y así las cosas que me han ido atrapando a mí no tienen que ver con eso que entiendo. Eso es lo que me gusta a mí poner en mi trabajo. Eso es lo que me gusta a mí compartir. ¿Cómo le llega al espectador? Pues bueno, hay como maneras de medir, encuestas, lo que sea, que son un poco un acto de fe.
porque dependen de muchas cosas, depende de cómo llega el espectador ese día, depende de cuál sea su contexto, depende de muchas cosas, y es bien complejo, ¿no? Y es muy difícil, pero la experiencia que he tenido del público es que hay cosas que les van a conectar y hay cosas que no, así de sencillo. No tienen que entenderlo, yo creo, porque inclusive yo estando ahí, no es acerca de ese entendimiento racional lo que me hace hacerlo, es acerca de otra experiencia que tengo en ese momento. Y esa otra experiencia es la que sí me interesa que repercuta, porque el mundo racional, el mundo de las palabras racionales, el mundo del entendimiento racional, lo tenemos todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí está, ahí va a estar. Y no es el que a mí me gusta, al menos no como se ve ahorita, ¿no? O sea, hay cosas increíbles, pero hay otras cosas que son horribles, que vienen a partir de eso también. ¿Cuál es mi postura? Pues estar en otros espacios, estar en otros mundos, estar en otros imaginarios, ¿no? Justo eso, ¿cuál es? No lo sé, no sé cuál sea, pero sí tener otra experiencia que me haga conocerme desde otro lugar, así de sencillo. Me gusta muchísimo tu pregunta porque justo uno de los cuerpos, si no el que más importante es en la danza escénica, es el del espectador, y pocas veces reflexionamos al respecto de él, ¿no? O sea, justo pensando en estos otros cuerpos que no solo es el humano que está en escena, sino el que está recibiendo. ¿Cómo podemos saber si está recibiendo lo que queremos? Pues sí, es bien difícil, ¿no? O sea, y sí puede haber como mecanismos más o menos empíricos para medirlo, pero yo, por ejemplo, como iluminador y como director de mis piezas, de pronto veo a la gente desde fuera y es muy fácil a veces ver cuando la gente ya está cansada, cuando ya se incomodó, cuando se están riendo porque no tienen otra forma de liberar la tensión. O sea, como que hay esos, o sea, la masa de alguna manera se comporta y también está comunicando mientras recibe, ¿no? Entonces, a veces tener el chance desde la cabina o desde la sala de ver cómo se porta la gente, cómo se comporta, ya te está diciendo cómo recibe lo que le das, porque hay veces que pues, la gente se duerme y ya ahí ya te están diciendo que no, tu lenguaje no es atractivo para ellos, ¿no? O no. O no. Porque puede ser otro nivel de afecto. No sé. Y es cuestión de... También son percepciones, es decir, puede que eso que no me conectó en algún momento, en otro momento sí me conecte. ¿De qué depende? También del espectador. ¿Y de qué depende eso? Pues de su vida, de su contexto, de muchas cosas, ¿no? Y en tanto a la siguiente parte de tu pregunta, o sea, ¿cómo saber? Sí, se pueden aplicar encuestas, sí, se puede dejar una página abierta para que puedan ir reflejando. Pero fíjate que yo creo que, bueno, para empezar, ¿qué experiencia quieres que tenga el espectador? No se puede definir una experiencia, o sea, experiencia es tan diversa como el mensaje llegue a ese único y específico, con sus referentes, con su mundo, con su carga, con su todo. Entonces la experiencia que pueda o no tener, bueno, te puedo decir que además la experiencia no siempre es ni educativa ni estética, hay experiencias muy desagradables. Entonces si requieres recuperar la experiencia que tuvo, pues, o sea, también es, ¿qué experiencia tuvo con la obra? Me aburrí terriblemente. Mi experiencia fue que me movió y no sé ni dónde me movió. La experiencia es, en fin, me sentí ultrajado por pagar 200 pesos por o sea, si a ese nivel de experiencia te refieres, de recuperación de información, porque va más allá de la experiencia que uno como creador sueña, imagina o desea que el espectador tenga, y estoy de acuerdo contigo, cuando uno crea tiene que tener muy claro al otro, o sea, sí tiene que haber como una mirada clarita a ese que recibe el mensaje. Pero en cuanto a la recolección de material, pues yo sí creo que sería muy importante, es importante recuperar esa información. Los dispositivos y las metodologías que se utilicen se tienen que pensar y repensar, porque
De hecho, hay experiencias estéticas que conmueven, mueven, movilizan, que no las verbalizas, o sea, de hecho, hasta que no las atraviesas por un proceso de interpretación, no caen, ¿no? No caen. Y de hecho hay algunas que ni siquiera puedes verbalizar, pero pues hay que repensar. Y jóvenes de las generaciones futuras, jóvenes contemporáneos del siglo XXI, cuasi tercera década, invéntense dispositivos. O sea, neta, perdón, yo soy chilanga, o sea, está padrísimo, tienen un gran reto, jovencillos o jovencitos, por inventarse dispositivos de recolección y metodología e ir con las instituciones y compartirlo con ellos y proporcionarlo. Ese es mi humilde punto de vista. Sí, ya nada más para sumar, justo iba por ahí mi comentario, que a lo mejor no podemos saber exactamente, pero podemos tener una idea hacia dónde estamos, si es hacia lo sensorial o está nuestra propuesta yendo más hacia lo intelectual, ¿no? Quiero que se pregunten, quiero descolocarlos, quiero que la frecuencia le haga saltar. Ayer el gato me hizo saltar 3 veces, ¿no? Y justo cómo podemos inventar formas de recuperar cómo fue esa experiencia más allá de que a lo mejor todavía ni lo han digerido y no pueden verbalizarlo, ¿no? Sí. Una última pregunta, Jaciel. Ya no sé. ¿Quién falta? Por supuesto, claro. Al menos en esta administración, sí es algo que nos ha hecho pensar muchísimo. ¿Cómo podemos de manera transversal trabajar entre las diferentes áreas sustantivas y las subdirecciones generales? Porque luego hay un divorcio. Y este es un trabajo que se construye de manera integral en una institución como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y con Lucina Jiménez, con nuestra directora general, iniciamos, y ha sido difícil porque la operación te come. La creación y desarrollo de programas nacionales te absorbe. Y sin embargo, siempre nos damos un tiempo para un laboratorio que ella nos pidió que construyéramos, no solamente vivencial, sino virtual, de buenas prácticas, un laboratorio de creación y gestión, en donde lo primordial es saber cómo llegamos también a los públicos y cómo generamos ese interés de invadir, de habitar nuevos espacios de parte de los artistas. Es de llamar la atención siempre, y ustedes a lo mejor están o no de acuerdo todos conmigo, pero que sí en la danza contemporánea hay una tendencia a que el público se aleja de los teatros. Y encontramos en esta administración también pues un poco público, muchas veces, a veces ni invitándolos a pasar de manera general, gratuitamente. Y empezamos a revisar también lo que podíamos rescatar en concreto para llamar la atención de ellos hacia las salas. Y si era por curaduría, que así es como tengo mi cuerpo colegiado, tengo también un consejo artístico con el que se cura las temporadas ahora del Teatro de la Danza, porque lo mismo podía ser que en la diversidad que integramos a todo tipo de danzas, podría estar, por decirles, el folclore en marzo, en medio de una temporada de festivales contemporáneos o monólogos, que en octubre, que en diciembre. Y la gente no tenía ni como claridad, y con la ayuda de la curaduría de temporadas hemos visto que la gente regresa. La gente que habita los teatros, la que no conoce, la que no tiene poder adquisitivo, estamos llegando de otra manera, también a través de las escuelas. La Subdirección General de Educación e Investigación Artística tiene que hacer una revisión, y la está haciendo muy profunda, desde la formación de los alumnos, de los que egresan y nunca han tenido un contacto con un público diferente a un teatro. Y los empezamos a girar, empezamos a circular para espacios alternativos. Vengo ahorita de los impactos coreográficos en una de las escuelas y fue formidable, Jaciel. Tú ayer decías, creo que no terminaste tu idea, que no les está yendo bien. No sé, luego lo conversamos aquí en un café y te entendí, ¿no? No les está yendo bien, ¿cómo? Sí, a lo mejor una plaza comercial no es lo más común,
el metro sí. Yo hice un programa subterráneo hace muchos años, antes de Jesús Laredo, que hicimos impactos precisamente, y la gente, a pesar de los 10 minutos para abordar o menos el vagón, se detenía y a veces perdía el tren por quedarse. Y en una plaza a lo mejor no pasa lo mismo, pero me decía Jaciel, no, Nina, lo que pasa es que muchas veces, yo lo que quise decir es que los creadores, los colegas, no eligen, con tal de participar también en otro tipo de trabajo territorial, el tipo de obra o de pieza que es el adecuado, con o sin voz, con cuerpo, con música, con foco, sin foco, 1 o 10. Entonces tenemos 2 planos de trabajo nosotros, que hemos registrado a través de videos, a través de una plataforma. Tengo un trabajo maravilloso con un equipo, quiero decir, de trabajo, del cual me siento muy, muy orgullosa en todas las áreas, y todos los días tratamos de ir construyendo y recogiendo las experiencias como lo que estamos haciendo ahorita del encuentro, que por supuesto todos tendrán acceso, no solamente de conclusiones, incluyendo lo del Congreso, entre paréntesis, porque el Congreso, déjenme decirles que no se planeó, no fue una distracción, nos lo pidieron ellas mismas porque es una iniciativa de la sociedad civil y nos dijeron, Nina, no queremos que se confunda que esto está organizado por la institución, de ninguna manera. Nosotros, necesitas apoyo en infraestructura, con mucho gusto te lo podemos dar desde el encuentro y ustedes llevarán a cabo su congreso, pero desde la sociedad civil. Entonces, por eso es que no necesariamente se empalmaron, pero están invitados hoy a las 5, me invitaron a mí también, solo como invitada, a escuchar sus conclusiones. Y ahí es la respuesta a muchas de estas reflexiones que estamos recogiendo y que estamos registrando. Entonces, es un trabajo arduo, insisto, porque es el tejido fino, es el que nos va a cambiar la orientación hacia dónde tenemos que ir. Les digo que vengo de este impacto, de estos impactos en donde chavitos atrás de mí, viendo a este Espartaco, decían, chale, pues, ¿qué onda con esto? Pues, ¿tú le entiendes? No, no le entiendo ni madres. ¿Cómo? Es que no tiene sentido. ¿Para qué le quieres entender? Y de repente vino una magia de cambio de música, porque la música que tenía Espartaco, a lo mejor ni él mismo les estaba rompiendo el esquema, y se enchufaron. Y dijo una de las chicas, de las chavitas, esa sí me gusta, o sea, esa la música. Ah, esa sí me gusta. Entonces ya pelaron a Espartaco, ¿no? Y ya empezaron ahí también a levantarse. Al final hubo un chico que era músico y quiso también él que lo miraran. Al final, ahí lo tenemos grabado, se los vamos a compartir. Daniel bailó, hizo su performance. Eso es la danza y eso es lo que queremos convocar también a los diferentes públicos con poder adquisitivo, sin poder adquisitivo. Tenemos un aforo permanente, el 25% del aforo de todos nuestros recintos están siempre para atender a poblaciones en desventaja. Y el trabajo territorial, con esto concluyo, de ir a vecindades, a mercados, a espacios recónditos, a intervenir. Vamos a tener un trabajo muy importante con museos, con el proyecto de encender un fósforo. Los vamos a invitar porque tienen que participar todos, pero no con la misma pieza, por decirles, había una coreógrafa, no digo nombres, pero con una pieza que ha sido más para espacios cerrados, tal vez algunos podrían estar hasta en el escenario al aire libre, pero no en una vecindad. Me dice, oye, quiero llevar mi obra. Tendría que reconstruir su proceso creativo y cuestionarse muchas veces porque a las vecindades a las que hemos ido y a los mercados no deberían de ir todos, deberían de intervenir todos, pero sí pensar de qué manera reconstruyen sus lenguajes y sus procesos. Esa es la invitación. El trabajo va a estar en una plataforma siempre compartido en este micrositio que estamos construyendo. ¿Ah? Muchas gracias, Nina. Yo solo quisiera compartir algo. Bueno, me gustaría compartir esto sobre todo esto que estás diciendo, César. En mayo tuvimos una temporada en Jalapa con esta obra y bueno, nos dimos a la tarea, dijimos, o sea, vamos por el objetivo que era lo de las escuelas, lo que les he estado contando. Una de esas nos tocó, iban a ir 2 telesecundarias, o sea, la sala se llenó de chavitos de secundaria. Nosotros teníamos, pues en realidad apenas comenzábamos a ver a ver qué iba a pasar con estudiantes que iban a ver esta obra, porque pues sabíamos que de entrada había partes de la obra que podrían ser difíciles para él, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para ellos, sobre todo al comienzo, que comenzamos con un video que dura casi 7 minutos, una cosa así. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo reaccionan? Pues era como comenzar con eso. Para nosotros fue súper sorprendente
porque en el momento en el que se abrió el telón inició el video y empezó a andar la obra. O sea, no, al inicio estaba cerrado el telón y nosotros ya estábamos puestos, iban a dar tercera llamada y se escuchaba un borlote, risas, malas palabras, de todo, ¿no? O sea, era un caos ahí en las butacas. Y en el momento en el que comienza la obra, se hizo un silencio que se mantuvo la hora, 10 minutos que dura la obra. Y al final creo que ha sido de las charlas más, con más impacto para nosotros, sobre todo para nosotros, ¿no? De ver la reacción de los chavitos de esas dos telesecundarias. Eran alrededor casi 200. Pues no sé, o sea, yo con eso me quedé y dije, sí, o sea, sí, vamos bien, pues, o sea, quiero seguir con esto. Y en realidad no hemos tenido solamente el apoyo del FONCA para hacer esto, ¿no? Pero pues la chamba de ir a las escuelas, un poco lo que decía Nina, ¿no? De por dónde pensábamos, pues, por dónde vamos a que sí jalemos, o sea, que algo seguro para sí jalar este tipo de público, pues directamente a las escuelas y directamente con los maestros que están dando educación artística o este tipo de maestros, de hacer convenios de que sí llevaran a sus chicos a la función. Algunas las pudimos dar gratuitas, otras no las pudimos dar porque teníamos que hacer pagos de teatro, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que para nosotros, te lo digo así como muy sinceramente, nos interesa más ese tipo de público que el público mismo de danza, pues, ¿no? Nuestra última pregunta, comentario de Jaciel. Sí. Ya para cerrar. Sí, es rápido. Yo insisto, creo que estamos haciendo una evaluación demasiado superficial de lo que hacemos. Yo no conozco a ningún artista creador mexicano que tenga un levantamiento serio de su hacer en términos de bitácoras visuales, en términos cuantitativos, que nos ayuden a generar indicadores con los cuales podamos pedir presupuestos, ¿no? Entonces, es triste. Digo, yo mismo estoy haciendo ese ejercicio durante hace 3 años, haciendo un levantamiento numérico, cuantitativo, y haciendo una serie de encuestas con toda la gente con la que me he involucrado desde como coreógrafo, facilitador, etcétera. Yo sí creería que hay que abordarlo de una manera más seria y no quedarnos solamente con lo que uno percibe o lo que uno ve o lo que uno siente, ¿no? Esa es una. La otra es, respecto a los procesos creativos, me ocupa que las herramientas y las disciplinas muchas veces son una adversidad para los procesos creativos. Muchas de las veces uno quiere trabajar con un iluminador, quiere trabajar con un escenógrafo cuando tal vez la pieza no lo necesita, ¿no? Entonces ese era otro. Y la última es las excesivas referencias que revelan una ausencia de la profunda ambición creativa y el miedo al vacío y al error. Entonces hay veces que yo veo cuando dan excesivas referencias y yo digo, ¿y tú qué piensas? O sea, ya Nijinsky hizo, ya Kieślowski dijo, ya, o sea, ellos ya, pero ¿tú qué? O sea, muchas veces pasa en un contexto en América Latina donde no podemos liberarnos de esa necedad de dar las referencias como si eso fuera a argumentar nuestra capacidad creativa, ¿no? Entonces ahí es algo de lo que yo veo en nuestro contexto, algo a reflexionar. Gracias. Muchas gracias, Jaciel. Y eso a mí me lleva a contribuir a seguir pensando en la agencia que tenemos, ¿no? Como de seguir intentando y movilizando, ¿no? No quedarnos, a tener esta voz. Bueno, pues muchas gracias. No, Hoy espérate, yo quería concluimos. hacer una pregunta. Estoy esperando desde hace como media hora. Discúlpame. Bueno, mira, nosotros somos de SICO, ¿sí? Somos de primer año, la mayoría, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que me llega a la mente es, ¿se piensa en su contenido de obra, en, por ejemplo, romper la cuarta barrera, ¿no? Porque, pues, bueno, se habla mucho como de este asunto del espectador, como espectador, pero no sé si
¿Cómo piensan estas nuevas formas de creación que hay ahora, donde ya se hace composición en tiempo real, donde se le invita al público a participar dentro de la obra y que pues eso que sucede en ese instante, en ese momento, también modifique la obra y enriquezca la obra, ¿no? Entonces, yo veo que bueno, acá son trabajos muy específicos en el sentido de, pues, de una manera tradicional por el uso de los espacios, pero pues me interesa mucho cómo pues esta otra cosa que todavía no sé cómo se le puede nombrar, ¿no? Que es con las nuevas tecnologías, composición en tiempo real, estas otras cosas, porque sí me llega mucho incluso en la escuela, como esta cuestión de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Qué es lo que estamos explorando, porque parece que ahora la tendencia es menos movilidad corporal, al menos es que es en lo que estamos estudiando, y mucho uso de diferentes herramientas, ¿no? Entonces, nada, lo único que dejo como pregunta nada más es ¿qué tanto se da permiso o se piensa en el proceso coreográfico en el espectador como un participante? ¿Cómo puede el espectador no solo ser espectador, sino participar y que eso suceda, que eso permee la obra, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Brian. Brian. Mira, Brian, yo creo que no hay ninguna obra, aunque sea en este formato de a la italiana o no a la italiana, donde el espectador no esté involucrado. El mensaje, hay un mensaje, hay un proceso de comunicación. Tenemos problemas si como creadores no estamos pensando en el receptor del mensaje cualquiera que quieras decir. Entonces el espectador yo creo que siempre debe y ha de estar involucrado en este proceso. Ahora, en otros formatos donde el espectador se involucra o involucra su movimiento, o sea, se mueve e integra, se integra con su propio movimiento a la coreografía, digamos, en términos de, no se queda sentado solamente recibiendo el mensaje involucrado, sino que también implica mover a la persona en su completito. Este tipo de dispositivos y procesos o nuevas formas coreográficas, es importante dialogarlas profundamente con quienes las están haciendo. Ahorita, por ejemplo, está Isabela Garrabe, ahorita a las 3. Ella es una que está movilizando a la gente. Mi respuesta era rápida. Creo que la pregunta, enfocar directamente con las personas que están abordando esos dispositivos o están movilizando esas preguntas, ¿no? De cómo integrar. Si algún día lo hago, yo te platico. Pero básicamente iba hacia la sensibilización de el espectador, en mi opinión, y te estoy hablando de alguien que hizo Cisne Negro o hizo ballet clásico, siempre está implicado y siempre se moviliza, aunque no siempre. Yo como intérprete o yo como coreógrafa debo de estar, a mí me importa que el espectador se movilice, se mueva, se conmueva, de alguna manera dance internamente, que su cuerpo se impacte y se esté movilizando. Para los procesos que implican cambiar de lugar en performance, a dialogar directamente con quienes lo están haciendo, con varias perspectivas, varias visiones, sería muy interesante el diálogo. Pero no perder de vista que el espectador es fundamentalmente uno de los elementos de esto que se llama comunicación de mensaje, eso pienso. Yo nada más voy a sumar tantito. Un amigo decía la otra vez que la danza también es visual, ¿no? Y que también por eso tiene un peso muy grande en el espectador, en su mirada, ¿no? Pero también tenemos que empezar a cambiar el paradigma que el espectador solo mira, ¿no? Ya lo decía José Antonio Sánchez y luego Rancière, etc., que
no solo mira, está en cuerpo entero y regresamos a lo que decíamos, ¿no? Cuerpo, pensamiento, se mueve, ¿no? Está implicado toda su historia y toda su persona ya desde que decide estar ahí sentado acompañando la obra ¿no? Lo que propone el artista. Creo que de entrada no va a mirar nada más el espectador. Y a lo mejor desde ahí podemos, ¿no? Yo solo quiero decir algo con lo que dices que me parece como algo que a mí me mueve, que tiene que ver un poco con lo que dice Jaciel acerca de las encuestas. ¿Cómo podemos encuestar lo que se siente? ¿Cómo se puede encuestar? Porque las encuestas yo creo que son muy tramposas, o muchas veces son muy tramposas, ¿no? Pero hay algo que creo que todavía no podemos exactamente, que no lo podemos medir, que ahí está, que no tienen que ver con las cantidades tampoco, de cuánta gente fue. O sea, yo creo que tampoco tiene que ver con las cantidades, tiene que ver con otra cosa. No sé qué sea. Creo que está bien, o sea, creo que es necesario hacer eso, pero creo que también hay que buscar otras maneras. Sí, en ese sentido, sí creo que, yo sé, ya es rápido. Justo para no dejar pasar los comentarios que hiciste, justo creo que sí es necesario que a quien le interese haga ese trabajo para bajar recursos, ¿no? O sea, porque pues bien lo dijiste, o sea, no se hace esa sistematización para bajar recursos. Y pues habrá quien le interese hacerlo y habrá quien en realidad a lo mejor sí le interesa tener esa respuesta directa con el público y saber que en esa intimidad sucedió, más allá de tener un papelito que pueda demostrar que me tienes que dar dinero para seguir, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que la crítica es buena porque sí habría que tener unas metodologías más claras para quien las necesite y que se puedan crear, ¿no? O sea, pero no creo que sea la única vía ni nada, ¿no? O sea, y por otro lado, lo que decías, sí creo que a veces estorba la escenografía y la iluminación, pero si vas a entrar a un teatro y no tienes un iluminador, creo que eso es peligroso, ¿no? O sea, como, sí, o sea, justo entender los procesos y tener muy claro qué es lo que tu proyecto quiere, ahí ya puedes decidir si es necesario o no un diseño escénico. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Y tenemos una pequeña sorpresa que quieren hacerle a la… Maestra Nina, agradeceríamos mucho pasar. Miren, la maestra Nina es la que planeó y todo. Sabemos que no le gusta, es artista y todo, pero nosotros de la parte de folclore estamos sumamente agradecidos. Una gratitud que miren, como asociación civil, 48 años llevamos y es la primera vez que participamos en este tipo de evento. Y en este tipo de foros, y Conchita… El Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, Comité Ejecutivo Nacional 2018-2021 otorgan el presente agradecimiento a la licenciada Nina Cerratos, Coordinadora Nacional de la Danza del IMBAL, por su amable atención, por asistir a este Encuentro Nacional de Danza de la Ciudad de México en 2019, realizado del 14 al 19 de noviembre del presente año en el Centro Cultural Mexiquense, Bicentenario de Texcoco, Estado de México. Por la divulgación de la danza mexicana, Asociación Civil, le hacemos este presente agradecimiento por algunos de los integrantes, aunque somos integrantes de casi 1,500 compañeros diseminados en toda la República Mexicana, y que esta es la primera vez que nosotros tenemos la apertura en estos foros, y creemos que a partir de este momento nosotros vamos a tener presencia de la danza folclórica en estos foros, que también es danza, también es baile, también es folclor, y queremos que a partir de este momento nos conozcan a nosotros. Somos una asociación civil muy, muy importante y muy fuerte en todo el país. Gracias por todo esto. Muchas gracias a los panelistas y a todos, muy amables.